El final de The Jungle Book 1967 representa mucho más que la conclusión de una aventura en la selva. Aunque en la superficie parece una historia sencilla sobre un niño criado por animales que finalmente decide marcharse con los seres humanos, la película transmite un mensaje profundo sobre el crecimiento, la identidad y la aceptación del cambio. Durante toda la historia, Mowgli intenta encontrar un lugar donde pertenecer. Fue criado por lobos, protegido por la pantera vaguera y educado, en cierta medida, por el oso Baloo. Sin embargo, la amenaza constante del tigre Shere Khan y el hecho de que Mowgli sea un ser humano hacen evidente que no podrá permanecer para siempre en la selva. El desenlace reúne todos estos elementos y ofrece una resolución emotiva que simboliza el paso de una etapa de la vida a otra. En la parte final de la película, la tensión alcanza su punto máximo cuando Shere Khan decide eliminar a Mowgli. Desde el principio del filme, el tigre considera que los humanos representan un peligro para la selva. Aunque Mowgli es solo un niño inocente, Shere Khan no hace distinción entre él y los demás hombres. Su odio no nace de una experiencia concreta con el protagonista, sino de un miedo profundamente arraigado hacia la humanidad. Para el tigre, permitir que Mowgli crezca en la selva significa aceptar la presencia de un futuro enemigo. Esta forma de pensar convierte a Shere Khan en un antagonista impulsado por el temor y el orgullo, más que por una simple maldad. Cuando Mowgli se enfrenta indirectamente a Shere Khan, queda claro que la diferencia entre ambos no radica únicamente en la fuerza física. El tigre domina la selva gracias a su tamaño, velocidad e intimidación. Mowgli, por el contrario, sobrevive gracias a su inteligencia, curiosidad y capacidad para adaptarse. A lo largo de la película, el niño aprende observando a los animales y utilizando su ingenio para resolver problemas. Estas cualidades serán fundamentales en el enfrentamiento final. Durante la persecución, Shere Khan demuestra toda su confianza y arrogancia. Está convencido de que ningún animal puede detenerlo y considera que Mowgli terminará siendo una presa fácil. Sin embargo, el niño encuentra una herramienta que los animales temen profundamente, el fuego, conocido en la película como la flor roja. Este elemento tiene un significado muy importante dentro de la historia. Para los habitantes de la selva, el fuego representa el poder exclusivo de los seres humanos. Ningún otro animal puede crearlo o controlarlo. Por ello, la flor roja simboliza tanto la inteligencia humana como el potencial de destrucción que acompaña a esa inteligencia. Cuando Mowgli utiliza el fuego para defenderse, no lo hace con la intención de destruir la selva ni de demostrar superioridad sobre los animales. Su objetivo inmediato es sobrevivir. Sin embargo, este momento deja claro que, incluso sin desearlo, posee una ventaja que ningún otro habitante de la selva puede igualar. La presencia del fuego confirma lo que Bagheera había comprendido desde el principio: Mowgli pertenece biológicamente al mundo de los hombres. El enfrentamiento termina cuando Shere Khan huye aterrorizado por el fuego. Aunque el tigre había demostrado ser el depredador más temido de la selva, descubre que existe algo que supera incluso su fuerza. Esto resulta simbólico porque muestra que el poder físico tiene límites. La inteligencia y la capacidad para crear herramientas pueden cambiar completamente el equilibrio entre los seres vivos. Al mismo tiempo, la escena evita presentar una victoria basada en la violencia extrema. Mowgli no mata al tigre, simplemente logra ahuyentarlo. La película mantiene así un tono familiar y optimista. Después de la derrota de Shere Khan, podría parecer que todos los problemas han terminado y que Mowgli podrá quedarse para siempre junto a Baloo y Bagheera. Sin embargo, el verdadero conflicto de la historia nunca fue únicamente el tigre. El desafío principal consistía en descubrir cuál era el lugar de Mowgli en el mundo. Aunque ha demostrado valentía y ha vencido el mayor peligro de la selva, sigue siendo un niño humano viviendo entre animales. Esa realidad no cambia con la desaparición temporal de la amenaza. En ese momento aparece una joven del poblado humano que baja al río para recoger agua. Su presencia marca un cambio importante en el tono de la película. Después de la acción y el peligro, la historia introduce una escena tranquila, llena de música y serenidad.
La muchacha canta mientras realiza una tarea cotidiana, mostrando un estilo de vida completamente distinto al de la selva. No hay violencia ni miedo, sino calma y armonía. Mowgli observa a la joven con una mezcla de curiosidad y fascinación. Durante toda su vida ha convivido con animales, por lo que nunca había conocido realmente a otros seres humanos de su edad. La muchacha representa el descubrimiento de una parte de sí mismo que permanecía desconocida. No se trata únicamente de un interés romántico, ya que ambos son niños. Más bien simboliza el despertar hacia un mundo al que pertenece por naturaleza. La joven deja caer deliberadamente una vasija al agua y espera que Mowgli la recupere. El niño acepta el gesto casi de manera instintiva. Esta pequeña acción tiene un enorme significado simbólico. Sin necesidad de largas conversaciones, la película muestra cómo el protagonista comienza a integrarse en la sociedad humana mediante un acto sencillo de cooperación. La vasija representa una conexión entre los dos mundos. Al devolverla, Mowgli da el primer paso hacia una nueva etapa de su vida. Después de recuperar la vasija, el niño sigue a la muchacha hasta el poblado humano. Lo hace sin mostrar miedo ni resistencia. A diferencia de otros momentos de la película, donde rechazaba abandonar la selva, ahora toma la decisión por voluntad propia. Esto demuestra cuánto ha cambiado a lo largo de su aventura. Ya no es el niño que se negaba rotundamente a aceptar su origen. Ha comprendido que crecer implica aceptar aspectos de uno mismo que antes resultaban difíciles de entender. Mientras Mowgli se aleja, Baloo y Bagheera observan la escena desde cierta distancia. Ambos personajes reaccionan de forma diferente, reflejando sus distintas personalidades. Bagheera siente satisfacción porque siempre creyó que el lugar correcto para Mowgli era el poblado humano. Desde el inicio insistió en que el niño estaría más seguro entre personas de su misma especie. Para él, este desenlace confirma que sus esfuerzos no fueron en vano. Baloo, en cambio, experimenta tristeza. Durante la historia desarrolló un vínculo muy fuerte con Mowgli. Más que un simple amigo, se convirtió en una figura paterna divertida y protectora. El oso enseñó al niño a disfrutar del presente, a relajarse y a encontrar felicidad en las pequeñas cosas. Perder a Mowgli significa despedirse de alguien a quien quiere profundamente. Su reacción transmite la dificultad de aceptar que quienes amamos crecen y siguen su propio camino. La conversación final entre Baloo y Bagheera combina humor y emoción. Aunque Baloo inicialmente lamenta la partida del niño, poco a poco acepta que era inevitable. Bagheera también comprende el dolor de su amigo, pero sabe que algunas despedidas forman parte natural de la vida. La película evita convertir este momento en una tragedia absoluta. En lugar de centrarse en la pérdida, destaca la importancia de recordar con cariño todo lo vivido. La canción que acompaña el desenlace ayuda a reforzar esta sensación de optimismo. La música transmite que, aunque exista cierta tristeza por la separación, el futuro ofrece nuevas oportunidades. El final no presenta el cambio como una derrota, sino como un paso necesario para alcanzar la madurez. Los personajes conservan el afecto que sienten unos por otros, incluso cuando ya no comparten el mismo camino. Uno de los aspectos más interesantes del final es la forma en que aborda el tema de la identidad. Durante toda la película, Mowgli intenta comportarse como un animal porque ese ha sido su hogar desde la infancia. Aprende las costumbres de los lobos, escucha los consejos de Bagheera y disfruta de la vida relajada junto a Baloo. Sin embargo, nunca deja de ser humano. El desenlace muestra que la identidad no depende únicamente del entorno en el que uno crece, sino también de la naturaleza propia y de las conexiones que pueden surgir con personas semejantes. Al mismo tiempo, la película evita afirmar que la selva deja de ser importante para Mowgli. Todo lo contrario. La selva forma parte de su historia y de su personalidad. Las enseñanzas de Baloo, la disciplina de Bagheera y el cariño de la manada de lobos seguirán influyendo en él incluso después de llegar al poblado humano. Esto transmite la idea de que las experiencias del pasado no desaparecen cuando comenzamos una nueva etapa.
más bien se convierten en la base sobre la cual construimos nuestro futuro. El personaje de Bagheera también encuentra un cierre significativo. Durante gran parte de la película desempeña el papel del adulto responsable. Constantemente intenta proteger a Mowgli, incluso cuando el niño no comprende sus decisiones. En ocasiones parece demasiado estricto, especialmente en comparación con el carácter despreocupado de Baloo. Sin embargo, el desenlace demuestra que su preocupación siempre estuvo motivada por el cariño. Bagheera entiende que proteger a alguien también implica dejarlo marchar cuando llega el momento adecuado. Baloo, por su parte, representa una visión distinta de la vida. Enseña a disfrutar del presente y a valorar la amistad por encima de las preocupaciones. Su tristeza final refleja el dolor que producen las despedidas, pero también muestra una gran generosidad. Aunque preferiría que Mowgli permaneciera con él, termina aceptando la decisión porque comprende que es lo mejor para el niño. Esta actitud convierte a Baloo en uno de los personajes más entrañables de la película. El final también ofrece una reflexión sobre el miedo. Shere Khan vive dominado por el temor hacia los seres humanos, mientras que Mowgli aprende a enfrentarse a lo desconocido con curiosidad. La joven del poblado no representa una amenaza, sino una oportunidad para descubrir un nuevo hogar. De esta manera, la historia contrapone dos maneras diferentes de reaccionar ante el cambio: rechazarlo por miedo o aceptarlo con esperanza. Otro elemento importante es el equilibrio entre la naturaleza y la civilización. La película no presenta a uno de estos mundos como superior al otro. La selva aparece como un lugar lleno de belleza, amistad y aventuras, pero también de peligros constantes. El poblado humano simboliza seguridad y pertenencia para Mowgli, aunque el espectador apenas llega a conocerlo. El mensaje parece indicar que ambos espacios tienen valor, pero que cada individuo debe encontrar donde puede desarrollarse plenamente. La decisión de terminar con una escena sencilla, en lugar de un gran discurso, resulta especialmente efectiva. Mowgli simplemente sigue a la muchacha mientras Baloo y Bagheera observan desde lejos. No hacen falta largas explicaciones porque las imágenes expresan claramente el significado del momento. El niño deja atrás su infancia en la selva para iniciar una nueva vida entre personas de su misma especie. Desde un punto de vista emocional, el desenlace funciona porque combina alegría y melancolía. El espectador siente satisfacción al comprobar que Mowgli está a salvo y ha encontrado un nuevo camino, pero también comparte la tristeza de Baloo y Bagheera al despedirse de él. Esta mezcla de emociones hace que el final resulte más humano y memorable. En última instancia, el final de The Jungle Book 1967 habla sobre el crecimiento personal. Todos los niños, tarde o temprano, deben abandonar la etapa en la que dependen completamente de quienes los cuidaron. Aunque las despedidas puedan ser dolorosas, forman parte del proceso de convertirse en una persona independiente. Mowgli no olvida a quienes lo criaron, pero entiende que ha llegado el momento de seguir adelante. Por eso, la conclusión de la película transmite un mensaje esperanzador. La aventura en la selva termina, pero la vida de Mowgli apenas comienza. Gracias al amor de los lobos, la sabiduría de Bagheera y la amistad de Baloo, el niño está preparado para afrontar un nuevo capítulo. El viaje no consistía únicamente en escapar de Shere Khan, sino en descubrir quién era realmente y aceptar el lugar al que pertenecía. Ese equilibrio entre aventura, emoción y madurez es lo que convierte el final de The Jungle Book 1967 en uno de los desenlaces más recordados y significativos de las películas clásicas de animación. La banda sonora de The Jungle Book 1967 es considerada una de las más importantes en la historia de la animación. La música desempeña un papel fundamental en la forma en que la película desarrolla sus personajes, crea la atmósfera de la selva y mantiene un equilibrio entre la aventura, el humor y la emoción. En esta producción, la música no funciona simplemente como un acompañamiento para las imágenes, sino como una parte esencial de la narrativa. Cada melodía ayuda a definir la personalidad de los personajes, mientras que la música de fondo intensifica los momentos de tensión, alegría, misterio o tranquilidad.
Gracias a esta combinación, la película consigue mantener un ritmo dinámico y atractivo que continúa siendo recordado décadas después de su estreno. El compositor de la música incidental o de fondo fue George Bruns, uno de los músicos más importantes de los estudios Disney durante las décadas de 1950 y 1960. Bruns ya había demostrado su talento en otras producciones animadas y tenía una gran capacidad para adaptar diferentes estilos musicales a las necesidades de cada historia. En The Jungle Book, su trabajo consistió en crear una partitura que reflejara la inmensidad de la selva, el peligro representado por los depredadores, la tranquilidad de algunos escenarios y la energía de las aventuras de Mowgli. Su música logra unir todos estos elementos sin perder la identidad alegre y familiar característica de la película. George Bruns desarrolló una banda sonora que mezcla influencias del jazz, la música orquestal clásica y ritmos inspirados en diferentes tradiciones musicales. Aunque la historia transcurre en una selva inspirada en la India, la película no intenta reproducir fielmente la música tradicional de ese país. En lugar de ello, Bruns optó por una interpretación más accesible para el público internacional. Esto permitió que la música mantuviera un carácter universal, facilitando que espectadores de distintas culturas conectaran emocionalmente con la historia. Uno de los mayores logros del compositor es la manera en que adapta la música a la personalidad de cada personaje. En lugar de utilizar una única identidad sonora para toda la película, crea diferentes estilos musicales según quien aparezca en pantalla. Este recurso permite que el espectador identifique el estado de ánimo de una escena incluso antes de que los personajes hablen. La música actúa como una guía emocional que complementa la animación y el trabajo de los actores de voz. Las escenas protagonizadas por Bagheera suelen estar acompañadas por una música elegante y equilibrada. Como representa la responsabilidad y la inteligencia, las composiciones asociadas con él utilizan una orquesta organizada, con melodías claras que transmiten serenidad y control. Incluso cuando la pantera enfrenta situaciones peligrosas, la música mantiene un tono de confianza, reflejando su capacidad para mantener la calma y encontrar soluciones. En contraste, Baloo posee una identidad musical completamente distinta. Sus escenas están llenas de ritmos relajados, alegres y despreocupados. La música que acompaña al oso utiliza elementos cercanos al jazz y al swing, reforzando su personalidad divertida y optimista. Cada vez que Baloo aparece, la banda sonora transmite inmediatamente una sensación de comodidad y felicidad. Esto ayuda a que el personaje resulte cercano y simpático para el público. Shere Khan recibe un tratamiento musical completamente diferente. Su presencia está marcada por melodías más lentas, graves y amenazantes. George Bruns utiliza instrumentos de registro bajo y una orquestación más oscura para destacar el peligro que representa el tigre. En lugar de recurrir a sonidos exageradamente terroríficos, el compositor construye una tensión elegante que refleja la confianza y la autoridad del villano. El resultado es un personaje cuya amenaza se siente constante incluso cuando permanece en silencio. La música relacionada con Kaa también merece atención especial. La serpiente hipnotizadora posee escenas en las que la banda sonora adquiere un carácter misterioso y casi cómico al mismo tiempo. Los movimientos lentos del personaje son acompañados por melodías suaves que generan una falsa sensación de tranquilidad. Poco a poco, la música introduce elementos que crean tensión mientras Kaa intenta hipnotizar a Mowgli. Esta combinación entre humor y suspenso se convierte en una de las características musicales más originales de la película. El Rey Louie representa uno de los cambios más llamativos dentro de la banda sonora. Su secuencia incorpora una fuerte influencia del jazz tradicional y del swing. Esta elección musical refleja el carácter extravagante y enérgico del personaje. La música transmite inmediatamente que Louie es diferente a los demás habitantes de la selva. Su reino parece una enorme fiesta donde todos disfrutan bailando y cantando. La energía de la orquesta convierte esta parte de la película en uno de los momentos más memorables. Además de George Bruns, la película contó con la participación de los compositores Richard M. Sherman y Robert B. Sherman, conocidos como los hermanos Sherman.
Ellos fueron responsables de escribir las canciones principales de la película. Su contribución fue tan importante como la de Bronze, ya que crearon temas musicales que continúan siendo reconocidos por generaciones de espectadores. Su talento consistía en combinar letras sencillas con melodías muy pegadizas, capaces de transmitir emociones de manera inmediata. Los hermanos Herman ya habían colaborado con Disney en numerosas producciones antes de The Jungle Book. Su estilo se caracterizaba por crear canciones fáciles de recordar, con mensajes positivos y un fuerte sentido narrativo. En esta película consiguieron que cada canción ayudara a desarrollar la personalidad de los personajes en lugar de interrumpir la historia. Las canciones forman parte de la acción y contribuyen directamente al desarrollo de la trama. La canción The Bare Necessities es probablemente la composición más famosa de toda la película. Interpretada por Baloo, resume perfectamente la filosofía del personaje. La melodía transmite tranquilidad y alegría, mientras que la letra anima a disfrutar de las cosas sencillas de la vida. Musicalmente, el tema utiliza una estructura cercana al jazz ligero, con un ritmo relajado que invita al espectador a seguir el movimiento del oso. La canción no solo entretiene, sino que también explica la forma de pensar de Baloo mejor que cualquier diálogo. El éxito de The Bare Necessities radica en su sencillez. La melodía resulta fácil de recordar incluso después de escucharla una sola vez. La instrumentación evita excesos y permite que la voz tenga un papel protagonista. Cada instrumento acompaña el ritmo sin ocultar el mensaje principal. Gracias a este equilibrio, la canción mantiene su frescura incluso muchos años después del estreno de la película. Otra composición muy conocida es I Wanna Be Like You, interpretada durante la secuencia del Rey Louie. Esta canción posee un estilo completamente diferente. En lugar de la relajación de Baloo, aquí domina la energía del swing y el jazz de las grandes bandas. La melodía refleja el entusiasmo de Louie por convertirse en humano. Aunque la situación es divertida, la letra también expresa el deseo del personaje de obtener un conocimiento que considera superior. De esta forma, la canción mezcla humor con un mensaje sobre la ambición y la identidad. La interpretación vocal del Rey Louie aporta gran parte del encanto de la canción. Su forma de cantar transmite entusiasmo constante y convierte la escena en un espectáculo musical dentro de la película. La interacción entre Louie y Baloo mantiene un ritmo dinámico que hace que la secuencia resulte inolvidable. La orquesta acompaña con una enorme variedad de instrumentos que enriquecen la energía del momento. Otra pieza destacada es Trust in Me, interpretada por K. A diferencia de las canciones anteriores, esta posee un ritmo lento y casi hipnótico. La melodía busca imitar el efecto de la hipnosis que la serpiente intenta ejercer sobre Mowgli. Los movimientos suaves de la música crean una atmósfera engañosamente relajante que refleja perfectamente la personalidad manipuladora del personaje. Es un excelente ejemplo de cómo una canción puede integrarse completamente en la acción. En el desenlace aparece My Own Home, interpretada por la joven del poblado humano. Esta canción tiene un tono mucho más delicado y tranquilo. Su función es representar el mundo humano como un lugar cálido y acogedor. Después de tantas aventuras en la selva, esta melodía introduce una sensación de paz que prepara emocionalmente al espectador para el final de la historia. La simplicidad de la composición refuerza la inocencia del momento. La diferencia entre las canciones y la música incidental constituye uno de los mayores aciertos de la banda sonora. Mientras las canciones presentan mensajes claros y memorables, la música de George Bruns trabaja de forma más discreta. Muchas veces el espectador apenas nota su presencia, pero esta acompaña continuamente las emociones de cada escena. Cuando desaparecen los diálogos, la orquesta mantiene viva la tensión o la alegría según lo requiera la historia. Desde el punto de vista técnico, la grabación de la banda sonora fue un trabajo complejo. En la década de 1960 las posibilidades tecnológicas eran mucho más limitadas que en la actualidad. La música debía interpretarse por músicos reales en sesiones cuidadosamente planificadas. Cada instrumento tenía que ejecutarse con precisión para sincronizarse posteriormente con la animación.
Este proceso exigía una enorme coordinación entre compositores, directores musicales, ingenieros de sonido y animadores. La orquesta utilizada para la película ofrece una gran riqueza sonora. Instrumentos de cuerda, viento y percusión se combinan para crear paisajes musicales variados. En las escenas de acción predominan los metales y la percusión, mientras que en los momentos tranquilos destacan las cuerdas y las maderas. Este equilibrio proporciona profundidad a la banda sonora sin resultar excesivamente compleja para un público familiar. El uso del silencio también constituye un recurso importante. George Bruns comprendía que no todas las escenas necesitaban música constante. En algunos momentos permite que únicamente se escuchen los sonidos de la selva o las voces de los personajes. Cuando la música reaparece, su efecto emocional resulta mucho más intenso. Esta alternancia evita la saturación y mantiene el interés del espectador. La selva posee prácticamente una identidad musical propia. A lo largo de la película aparecen pequeños motivos instrumentales asociados con el entorno natural. Estos fragmentos ayudan a transmitir la sensación de un lugar vivo, lleno de movimiento y misterio. Los sonidos musicales parecen integrarse con los animales, el viento y la vegetación, reforzando la inmersión del público en ese universo. Uno de los aspectos más destacados de la composición es la capacidad para cambiar de tono con enorme rapidez. En pocos segundos la música puede pasar de una situación cómica a otra llena de peligro sin que la transición resulte forzada. Esta flexibilidad era fundamental porque la película alterna constantemente escenas de humor, aventura y suspenso. El ritmo narrativo depende en gran medida de la música. Muchas persecuciones parecen más emocionantes gracias al acompañamiento orquestal. Del mismo modo, los momentos de amistad entre Baloo y Mowgli adquieren mayor calidez gracias a melodías suaves y optimistas. Sin esta banda sonora, muchas escenas perderían parte de su impacto emocional. Las canciones también cumplen una función narrativa importante porque permiten conocer mejor a los personajes. Baloo expresa su filosofía mediante la música. Louie revela sus aspiraciones cantando. Kaa utiliza la canción como herramienta de manipulación. La joven del poblado introduce el mundo humano mediante una melodía tranquila. Cada tema aporta información relevante sobre quién lo interpreta. El trabajo vocal de los actores contribuye igualmente al éxito musical de la película. Las interpretaciones no buscan un virtuosismo técnico propio de una ópera, sino naturalidad y personalidad. Cada voz encaja perfectamente con el carácter del personaje, haciendo que las canciones parezcan conversaciones musicales más que actuaciones independientes. A pesar de haber sido estrenada hace varias décadas, continúa siendo apreciada por espectadores de diferentes generaciones gracias a su combinación de aventura, humor, música y personajes inolvidables. Sin embargo, como ocurre con cualquier obra cinematográfica, la película posee tanto fortalezas como algunas limitaciones. Analizar sus aspectos positivos y negativos permite comprender por qué ha logrado mantenerse como un clásico del cine de animación y, al mismo tiempo, identificar aquellos elementos que podrían resultar menos efectivos para algunos espectadores actuales. Uno de los mayores puntos positivos de la película es la construcción de sus personajes principales. Cada uno posee una personalidad claramente definida que facilita que el público los recuerde incluso muchos años después de ver la película. Mowgli representa la curiosidad y la inocencia propias de la infancia. Bagheera simboliza la responsabilidad, la disciplina y la protección. Baloo encarna la alegría, la libertad y el optimismo. Shere Khan transmite elegancia, inteligencia y peligro. Incluso los personajes secundarios, como Kaa o el Rey Louie, cuentan con características únicas que los diferencian claramente entre sí. Esta variedad evita que la historia resulte monótona y mantiene el interés durante toda la película. La relación entre Mowgli, Bagheera y Baloo constituye otra de las mayores fortalezas del filme. Aunque los tres personajes tienen formas completamente distintas de entender la vida, todos buscan proteger al niño. Bagheera intenta enseñarle responsabilidad y prepararlo para el futuro, mientras que Baloo le muestra la importancia de disfrutar el presente y valorar las pequeñas alegrías.
La combinación de estas dos figuras crea un equilibrio muy interesante, ya que representan dos formas complementarias de educar y acompañar el crecimiento de un niño. Otro aspecto muy positivo es el excelente equilibrio entre humor y aventura. Muchas películas infantiles pueden caer en el exceso de acción o en una acumulación constante de escenas cómicas. The Jungle Book logra combinar ambos elementos de manera natural. Después de un momento de tensión suele aparecer una situación divertida que relaja el ambiente. Del mismo modo, cuando la historia parece demasiado tranquila, surge un nuevo desafío que mantiene la emoción. Este ritmo variado hace que la película resulte entretenida para públicos de todas las edades. El sentido del humor sigue siendo uno de los aspectos más recordados de la película. Gran parte de la comedia nace de la personalidad de Baloo, cuya actitud relajada contrasta constantemente con las preocupaciones de Bagheera. Sus conversaciones generan situaciones muy divertidas sin necesidad de recurrir a bromas exageradas. El humor también aparece en personajes como Kaa, cuyos intentos de hipnotizar a Mowgli casi siempre terminan fracasando de manera cómica. Estas escenas aportan ligereza sin romper el desarrollo de la historia. La animación representa otro de los grandes logros de la película. Aunque fue realizada en la década de 1960, conserva una calidad notable. Los movimientos de los animales son fluidos y expresivos, permitiendo que cada personaje transmita emociones con naturalidad. Los animadores lograron otorgar rasgos humanos a los animales sin eliminar completamente sus características propias. Gracias a ello, el espectador acepta fácilmente que estos personajes hablen, canten y expresen sentimientos complejos. Los escenarios de la selva también merecen reconocimiento. Aunque el estilo artístico no busca un realismo absoluto, consigue crear un entorno lleno de vida. Los árboles, ríos, montañas y vegetación construyen un mundo atractivo que invita a la exploración. Cada lugar posee una identidad visual propia, lo que ayuda a que el viaje de Mowgli nunca resulte repetitivo. Incluso cuando la historia permanece siempre dentro de la selva, el público tiene la sensación de recorrer espacios diferentes. La banda sonora constituye otra enorme fortaleza. Tanto la música instrumental como las canciones desempeñan un papel esencial dentro de la narración. Cada personaje posee un estilo musical que refleja su personalidad. Las canciones no aparecen únicamente para entretener, sino que ayudan a desarrollar la historia y permiten comprender mejor a quienes las interpretan. Este uso inteligente de la música hace que varias composiciones continúen siendo populares décadas después de su estreno. Otro aspecto positivo es la sencillez con la que transmite sus mensajes. La película aborda temas como la amistad, la familia, el crecimiento personal y la aceptación del cambio sin recurrir a largos discursos. Los valores aparecen integrados de forma natural dentro de la historia. Esto permite que tanto niños como adultos puedan interpretar el significado de la película según su propia experiencia. El ritmo narrativo también funciona muy bien durante la mayor parte del metraje. La película avanza constantemente gracias a los distintos encuentros de Mowgli con los habitantes de la selva. Cada personaje introduce un nuevo desafío o una nueva enseñanza. Como consecuencia, la historia mantiene una sensación continua de movimiento y evita que existan largos momentos sin acontecimientos relevantes. La accesibilidad es otra de sus principales virtudes. No se trata de una película difícil de comprender ni requiere conocimientos previos para disfrutarla. Los conflictos son claros y los personajes resultan fáciles de identificar desde el primer momento. Esto explica en parte por qué ha logrado conectar con varias generaciones de espectadores de diferentes culturas. La película también destaca por su capacidad para transmitir emociones sin recurrir a escenas excesivamente dramáticas. Incluso en los momentos más peligrosos, mantiene un tono optimista y familiar. Esto la convierte en una experiencia agradable para públicos infantiles sin eliminar completamente la sensación de riesgo necesaria para mantener el interés. Uno de los elementos más interesantes es el contraste entre las distintas filosofías de vida representadas por los personajes. Bagheera cree en la disciplina y la responsabilidad.
Baloo defiende la libertad y la felicidad inmediata. Shere Khan vive dominado por el miedo y el orgullo. El rey Louie representa la ambición. Estas diferencias enriquecen la historia porque permiten que Mowgli aprenda de múltiples perspectivas antes de tomar su propia decisión al final. La película también posee una estructura sencilla que facilita seguir la aventura. El objetivo principal permanece claro desde el comienzo: llevar a Mowgli hasta el poblado humano para protegerlo. Aunque aparecen numerosos obstáculos durante el camino, el espectador nunca pierde de vista la dirección general de la historia. Otro aspecto positivo es la química entre los personajes. Las conversaciones fluyen de forma natural y las relaciones evolucionan progresivamente. La amistad entre Baloo y Mowgli resulta especialmente convincente porque se construye mediante pequeños momentos cotidianos y no únicamente a través de grandes escenas emocionales. Esto hace que la despedida final tenga un impacto mucho mayor. La personalidad del villano constituye otra fortaleza importante. Shere Khan no necesita aparecer constantemente para generar tensión. Su simple presencia es suficiente para recordar al espectador que el peligro continúa existiendo. Esta utilización moderada del antagonista aumenta su impacto cada vez que entra en escena. A pesar de todas estas virtudes, la película también presenta algunos aspectos que pueden considerarse negativos. Uno de los comentarios más frecuentes es que la historia posee una estructura bastante episódica. En lugar de desarrollar un conflicto continuo, gran parte del argumento consiste en una sucesión de encuentros con distintos personajes. Mowgli conoce a Kaa, luego a los elefantes, más tarde a Baloo, después al rey Louie y finalmente vuelve a encontrarse con Shere Khan. Aunque esta fórmula mantiene el entretenimiento, algunos espectadores pueden sentir que la historia avanza mediante episodios independientes en lugar de desarrollar una narrativa completamente unificada. Otro punto discutible es el desarrollo limitado del propio Mowgli. Aunque el protagonista cambia al final aceptando su lugar entre los humanos, durante buena parte de la película su personalidad permanece relativamente estable. En comparación con otros personajes, como Baloo o Bagheera, Mowgli posee menos profundidad psicológica y suele reaccionar a los acontecimientos en lugar de impulsarlos activamente. El tiempo dedicado al villano también puede considerarse insuficiente. Shere Khan es un antagonista muy carismático, pero aparece relativamente poco en pantalla. Su presencia se mantiene principalmente mediante referencias realizadas por otros personajes. Algunos espectadores podrían haber disfrutado de un desarrollo más amplio de sus motivaciones y de un enfrentamiento final más prolongado. Otro aspecto criticado es que ciertos personajes secundarios desaparecen rápidamente después de cumplir su función narrativa. El rey Louie protagoniza una de las escenas más memorables de la película, pero prácticamente no vuelve a participar en la historia. Algo parecido ocurre con los elefantes o con algunos animales de la selva, cuya presencia resulta breve pese a su potencial. La adaptación del libro original también ha generado opiniones divididas. La película toma numerosas libertades respecto a la obra literaria y elimina gran parte del tono serio y filosófico presente en el texto. Disney optó por una versión mucho más ligera y musical, lo que permitió llegar a un público familiar, pero también redujo la complejidad de algunos temas presentes en la historia original. Otro posible punto débil es que algunos conflictos se resuelven con relativa facilidad. Por ejemplo, ciertos enfrentamientos concluyen rápidamente gracias a intervenciones inesperadas o cambios repentinos de situación. Esto mantiene un ritmo ligero, pero puede disminuir la sensación de peligro real en algunos momentos. El desenlace también ha recibido críticas por su rapidez. Después del enfrentamiento con Shere Khan, la decisión de Mowgli de marcharse con los humanos ocurre en pocos minutos. Aunque la escena resulta emotiva y simbólica, algunos espectadores consideran que habría sido interesante desarrollar con mayor profundidad el proceso emocional que lleva al protagonista a aceptar finalmente esa decisión. La representación de algunos personajes secundarios refleja el estilo de la época en que fue producida la película. Determinados comportamientos, acentos o formas de humor pueden parecer menos apropiados para algunos espectadores contemporáneos.
Aunque estas características forman parte del contexto histórico de la obra, hoy pueden interpretarse de manera diferente. Otro aspecto discutible es la limitada presencia de personajes femeninos. Durante casi toda la película los protagonistas son personajes masculinos. La única figura femenina con relevancia narrativa aparece prácticamente al final. Desde una perspectiva moderna, algunos espectadores consideran que habría sido positivo incluir una mayor diversidad de personajes femeninos con un papel más activo dentro de la historia. La duración relativamente breve también puede percibirse como una limitación. Al tratarse de una película corta, algunos personajes y situaciones no alcanzan todo su potencial narrativo. Con más tiempo disponible, ciertas relaciones podrían haberse desarrollado de forma más profunda y algunos conflictos habrían adquirido mayor complejidad. Desde el punto de vista emocional, la película evita explorar consecuencias más duras de los peligros presentes en la selva. Esta decisión resulta comprensible al tratarse de una producción familiar, pero reduce ligeramente la intensidad dramática en comparación con otras historias de aventuras. Otro detalle que algunos críticos señalan es que la evolución de Baloo ocurre de manera bastante rápida al final. Durante gran parte de la película intenta convencer a Mowgli de quedarse con él en la selva. Sin embargo, cuando el niño decide marcharse con la joven del poblado, el oso acepta la situación casi inmediatamente. Un desarrollo más prolongado de este proceso habría aportado todavía mayor fuerza emocional al desenlace. También puede señalarse que la película prioriza el entretenimiento sobre la construcción de un universo más complejo. La selva aparece como un escenario lleno de personajes carismáticos, pero muchos aspectos de su funcionamiento apenas son explorados. El espectador conoce numerosas especies animales, aunque no profundiza demasiado en las relaciones entre ellas. Sin embargo, muchas de estas críticas deben analizarse teniendo en cuenta el objetivo principal de la película. The Jungle Book nunca pretendió ser una adaptación completamente fiel de la novela ni una historia profundamente filosófica. Su intención fue crear una aventura musical accesible para toda la familia, y desde esa perspectiva logra cumplir su propósito con enorme eficacia. Precisamente una de sus mayores virtudes consiste en mantener un equilibrio constante entre diversión y emoción. Incluso cuando algunos personajes poseen un desarrollo limitado o ciertos conflictos se resuelven rápidamente, la película nunca pierde su capacidad para entretener. Su ritmo ligero hace que resulte fácil de disfrutar incluso después de múltiples visionados. Otro aspecto que fortalece su legado es su enorme capacidad para permanecer vigente. Muchas películas infantiles envejecen rápidamente debido a cambios en las tendencias narrativas o tecnológicas. The Jungle Book ha logrado conservar buena parte de su encanto gracias a la fuerza de sus personajes, la calidad de su música y la sencillez de su historia. Aunque algunos elementos reflejan claramente la época en que fue realizada, su mensaje principal sobre la amistad, el crecimiento y la búsqueda del propio lugar continúa siendo universal. La película representó un momento decisivo para Disney, ya que fue la última producción animada supervisada personalmente por Walt Disney antes de su fallecimiento. Debido a ello, el rendimiento económico del filme era especialmente importante para el estudio. Afortunadamente, la película no solo cumplió las expectativas, sino que terminó convirtiéndose en uno de los mayores éxitos financieros de la compañía durante el siglo XX. Su extraordinario desempeño en taquilla, sumado a sus numerosos reestrenos y a sus exitosas ediciones para el mercado doméstico, permitió que varias generaciones de espectadores conocieran la historia de Mowgli y consolidó la película como uno de los clásicos más rentables de Disney. Cuando la película llegó a los cines en octubre de 1967, Disney atravesaba un periodo de incertidumbre. La muerte de Walt Disney, ocurrida pocos meses antes del estreno, había generado dudas sobre el futuro creativo del estudio. Muchos analistas de la época se preguntaban si la empresa sería capaz de mantener el mismo nivel de calidad sin la presencia de su fundador. En ese contexto, The Jungle Book adquirió una enorme importancia, ya que se convirtió en la primera gran prueba de la capacidad del estudio para continuar produciendo éxitos comerciales. Desde sus primeras semanas en cartelera,
La respuesta del público fue muy positiva. Las familias acudieron masivamente a los cines atraídas por la combinación de humor, aventura, música y personajes carismáticos. La crítica también recibió favorablemente la película, destacando especialmente su animación, sus canciones y el equilibrio entre entretenimiento y emoción. Esta recepción permitió que el filme permaneciera durante un largo periodo en exhibición, algo habitual en aquella época para las producciones familiares más exitosas. Uno de los aspectos más llamativos de su recorrido comercial fue la estabilidad de sus ingresos. A diferencia de muchas películas que concentran la mayor parte de su recaudación durante las primeras semanas, The Jungle Book mantuvo un flujo constante de espectadores gracias al boca a boca positivo. Muchas familias recomendaban la película a otras personas, lo que prolongó considerablemente su permanencia en cartelera. El presupuesto de producción fue relativamente moderado para una gran película animada de Disney. El estudio realizó una importante inversión en animación tradicional, grabación musical y doblaje, pero mantuvo un estricto control de los costos. Gracias a esta estrategia, el excelente rendimiento en taquilla permitió recuperar rápidamente la inversión inicial y comenzar a generar importantes beneficios. Durante su estreno original, la película consiguió recaudar varias decenas de millones de dólares en todo el mundo, una cifra extraordinaria para finales de la década de 1960. En aquellos años, el mercado internacional del cine era mucho más pequeño que el actual, por lo que alcanzar semejante volumen de ingresos representaba un logro realmente excepcional. El éxito fue especialmente notable en Estados Unidos, donde la película se convirtió en una de las producciones familiares más vistas del año. El mercado internacional también respondió con entusiasmo. En numerosos países europeos, asiáticos y latinoamericanos, la película obtuvo excelentes resultados. Su historia sencilla, su humor visual y sus canciones permitieron que espectadores de diferentes culturas conectaran fácilmente con la aventura de Mowgli. La ausencia de referencias demasiado específicas a una única cultura facilitó su distribución global. Uno de los factores que impulsó la taquilla fue la enorme popularidad de sus canciones. Temas musicales como los interpretados por Baloo y el Rey Louie despertaron un gran interés entre el público. Muchas personas acudían al cine atraídas por la música que ya había comenzado a escucharse en la radio y en distintos programas de entretenimiento. Esta relación entre la banda sonora y el éxito comercial fortaleció todavía más la presencia de la película en la cultura popular. Otro elemento importante fue el prestigio de Disney como productora de entretenimiento familiar. Durante décadas, el estudio había construido una sólida reputación gracias a películas animadas de gran calidad. Las familias confiaban en que una nueva producción del estudio ofrecería una experiencia adecuada para niños y adultos. The Jungle Book confirmó esa confianza y fortaleció aún más la imagen de la compañía. La película también destacó por su excelente rendimiento en los cines durante los periodos vacacionales. Las vacaciones escolares y las temporadas festivas aumentaban considerablemente la asistencia de público familiar, permitiendo que el filme recuperara impulso incluso varios meses después de su estreno inicial. Este comportamiento prolongó notablemente su vida comercial. Una de las características más interesantes del modelo de distribución de Disney en aquella época era la práctica de realizar reestrenos teatrales periódicos. Antes de la llegada del video doméstico, las películas animadas no podían verse fácilmente después de abandonar los cines. Como consecuencia, Disney volvía a estrenarlas aproximadamente cada 7 o 10 años para que una nueva generación pudiera disfrutarlas en pantalla grande. The Jungle Book fue una de las películas que más se benefició de esta estrategia. A lo largo de las décadas siguientes regresó repetidamente a los cines, obteniendo excelentes resultados en cada ocasión. Cada reestreno permitía sumar nuevos ingresos sin necesidad de producir una nueva película. Además, muchos adultos que habían visto la película durante su infancia regresaban posteriormente acompañados por sus propios hijos. Los reestrenos demostraron que el interés por la historia permanecía intacto con el paso del tiempo.
Mientras muchas producciones pierden popularidad pocos años después de su estreno, The Jungle Book continuó atrayendo grandes audiencias durante varias décadas. Esto confirmó que la película había alcanzado la categoría de clásico atemporal. Gracias a la suma de todas sus exhibiciones cinematográficas, la recaudación acumulada aumentó de manera constante. Si se consideran conjuntamente el estreno original y los numerosos reestrenos, la película terminó generando cientos de millones de dólares en ingresos globales a lo largo de su historia comercial. Esta cifra la situó entre las películas animadas más exitosas de Disney antes de la era del cine digital. El éxito financiero tuvo importantes consecuencias para el estudio. Los beneficios obtenidos ayudaron a financiar nuevos proyectos de animación durante los años posteriores a la muerte de Walt Disney. En un momento de incertidumbre institucional, la rentabilidad de The Jungle Book proporcionó estabilidad económica y demostró que el departamento de animación seguía siendo una parte fundamental de la compañía. Otro aspecto importante fue la enorme venta de productos relacionados con la película. Aunque en la década de 1960 el mercado del merchandising era mucho más reducido que en la actualidad, Disney comercializó libros infantiles, discos con las canciones, juguetes, ropa, material escolar y diversos artículos protagonizados por Mowgli, Baloo y otros personajes. Estas ventas complementaron los ingresos obtenidos en taquilla y ampliaron la presencia de la película en la vida cotidiana de los espectadores. Durante muchos años, la única forma de volver a disfrutar la película era esperar un nuevo reestreno en los cines o asistir a alguna proyección especial. Sin embargo, el crecimiento del mercado doméstico transformó completamente la forma de consumir cine. La llegada del formato VHS abrió una nueva etapa para Disney y para The Jungle Book. El lanzamiento en VHS fue recibido con enorme entusiasmo. Millones de familias aprovecharon la oportunidad de adquirir la película para verla en casa tantas veces como quisieran. Para muchos niños, esta fue la primera ocasión en la que podían repetir sus escenas favoritas sin depender de un reestreno cinematográfico. El video doméstico convirtió a The Jungle Book en una presencia habitual dentro de los hogares. Las ventas del VHS superaron ampliamente las expectativas. Disney descubrió que existía una enorme demanda por sus clásicos animados en formato doméstico. The Jungle Book figuró entre los títulos más vendidos dentro del catálogo de la compañía. Muchas familias que ya habían visto la película en el cine decidieron comprar la edición para conservarla permanentemente. Uno de los aspectos más característicos de Disney durante aquellos años fue su política conocida popularmente como la bóveda. La empresa lanzaba sus películas en video durante un periodo limitado y posteriormente retiraba las ediciones del mercado durante varios años. Esta estrategia mantenía un alto nivel de interés y convertía cada nueva reedición en un acontecimiento comercial. The Jungle Book participó repetidamente en este sistema de distribución. Cada nueva edición en VHS incorporaba mejoras en la presentación, ilustraciones renovadas o materiales promocionales diferentes. Algunas versiones incluían avances de futuras producciones de Disney o pequeños contenidos adicionales destinados a promocionar otros clásicos del estudio. Con la llegada del DVD comenzó una nueva etapa. La película fue restaurada digitalmente para mejorar tanto la imagen como el sonido. Este proceso permitió eliminar imperfecciones acumuladas durante décadas y ofrecer una experiencia visual mucho más cercana a la calidad original de los negativos cinematográficos. Las ediciones en DVD incorporaron abundante material adicional que despertó un gran interés entre los aficionados al cine de animación. Entre estos contenidos se encontraban documentales sobre la producción, entrevistas con animadores, galerías de arte conceptual, escenas eliminadas y explicaciones sobre el proceso creativo. Estos extras permitieron que el público conociera mejor el enorme trabajo realizado durante la creación de la película. La restauración digital fue especialmente importante porque respetó el estilo artístico original. Los restauradores buscaron conservar los colores, las texturas y el aspecto clásico de la animación tradicional sin alterar la esencia visual que había caracterizado a la película desde 1967.
El resultado fue ampliamente valorado tanto por especialistas como por los seguidores de Disney. Posteriormente apareció la edición en Blu-ray. Gracias a la alta definición, los espectadores pudieron apreciar con mucho mayor detalle el trabajo de los animadores. Los trazos del dibujo, la riqueza de los fondos pintados a mano y la expresividad de los personajes resultaban mucho más visibles que en formatos anteriores. Las versiones en Blu-ray también ofrecieron sonido mejorado. La restauración de la banda sonora permitió disfrutar con mayor claridad tanto de la música orquestal como de las canciones. Este aspecto resultó especialmente importante porque la música constituye uno de los elementos más representativos de la película. Con el crecimiento de las plataformas digitales, The Jungle Book dio un nuevo paso en su distribución doméstica. La posibilidad de ver la película mediante servicios de streaming permitió que nuevas generaciones accedieran fácilmente al clásico sin necesidad de adquirir un formato físico. Esta transformación amplió todavía más el alcance internacional de la obra. La disponibilidad digital también facilitó que la película llegara a países donde anteriormente algunas ediciones físicas habían sido difíciles de conseguir. La distribución mediante Internet eliminó muchas barreras geográficas y permitió que espectadores de todo el mundo disfrutaran del filme con gran facilidad. Otro aspecto importante del mercado doméstico fue la aparición de ediciones de colección. Algunas versiones especiales incluyeron libros ilustrados, reproducciones de bocetos originales, documentales exclusivos y presentaciones cuidadosamente diseñadas para coleccionistas. Estas ediciones demostraban el enorme valor histórico que la película había adquirido con el paso del tiempo. El éxito continuado en video y formatos digitales convirtió a The Jungle Book en una fuente constante de ingresos para Disney durante varias décadas. A diferencia de muchas películas cuyo rendimiento económico termina poco después del estreno, este clásico continuó generando beneficios gracias a cada nueva tecnología de distribución que aparecía en el mercado. El excelente desempeño comercial también impulsó el desarrollo de nuevos proyectos relacionados con la franquicia. Disney produjo secuelas, series animadas, adaptaciones televisivas y, muchos años después, una exitosa versión con efectos visuales modernos. Todas estas producciones se beneficiaron del enorme prestigio construido por la película original. Desde el punto de vista empresarial, The Jungle Book demostró el enorme valor del catálogo histórico de Disney. El fuego constituye otro de los efectos visuales más complejos de toda la producción. La llamada flor roja desempeña un papel fundamental durante el enfrentamiento con Shere Khan. Animar llamas resulta especialmente difícil porque cambian continuamente de forma y dirección. Los artistas resolvieron este desafío mediante cientos de dibujos donde cada llama posee un movimiento ligeramente distinto al anterior. El resultado transmite perfectamente la naturaleza impredecible del fuego. Las sombras también desempeñan una función narrativa importante. En muchas escenas los personajes aparecen parcialmente ocultos entre la vegetación o iluminados únicamente por pequeños rayos de luz que atraviesan los árboles. Estos efectos fueron pintados manualmente y ayudan a crear profundidad visual dentro de un espacio completamente bidimensional. Otro elemento destacable es la sensación de profundidad conseguida mediante diferentes capas de animación. Los fondos permanecían en la parte posterior, mientras que árboles, plantas y personajes ocupaban distintas capas transparentes situadas delante de ellos. Al mover estas capas durante la filmación, se creaba la ilusión de que la cámara avanzaba realmente por el interior de la selva. Aunque el efecto no alcanza el realismo del cine digital moderno, para la época representaba una técnica extremadamente sofisticada. El espectador percibe que los personajes se desplazan dentro de un espacio amplio en lugar de caminar sobre un escenario completamente plano. Las secuencias musicales permitieron a los animadores experimentar con movimientos mucho más exagerados. Durante las canciones, los personajes abandonan parcialmente el realismo para adoptar movimientos cercanos a la danza. Baloo, por ejemplo, ejecuta coreografías imposibles para un oso real, pero perfectamente coherentes con la personalidad divertida del personaje. La escena del Rey Louie constituye probablemente el mayor espectáculo visual de la película.
Decenas de monos aparecen simultáneamente realizando movimientos diferentes mientras bailan al ritmo de la música. Coordinar semejante cantidad de personajes mediante animación tradicional exigía una planificación extraordinariamente compleja. Cada mono debía mantener una posición coherente respecto a los demás para evitar errores visuales. El personaje de Kat también demuestra el enorme talento de los animadores. El movimiento de una serpiente resulta muy distinto al de cualquier otro animal presente en la película. Los artistas estudiaron cuidadosamente la forma en que estos reptiles avanzan mediante ondulaciones continuas. Posteriormente exageraron ligeramente esos movimientos para convertirlos en una herramienta de hipnosis visual. Las escenas de persecución representan otro desafío técnico importante. Durante estas secuencias los personajes corren, saltan entre árboles, caen desde distintas alturas y atraviesan numerosos obstáculos. Cada acción debía dibujarse cuidadosamente para mantener la continuidad del movimiento y conservar la claridad visual incluso en los momentos más rápidos. La integración entre personajes y escenarios también merece reconocimiento. Aunque los fondos y los personajes eran creados por equipos diferentes, ambos debían combinar perfectamente. Los animadores prestaban especial atención al tamaño de los personajes respecto al entorno, la dirección de la iluminación y la interacción con elementos como ramas, piedras o agua. Otro aspecto visual interesante es la representación de los animales secundarios. Aunque muchos aparecen solo durante breves instantes, cada especie posee un diseño claramente identificable. Los artistas evitaron reutilizar constantemente los mismos modelos y procuraron que la selva pareciera un ecosistema diverso y lleno de vida. Desde la perspectiva de los efectos visuales, la iluminación desempeña un papel esencial. Como la película no utiliza iluminación real, toda la sensación de luz debía pintarse manualmente. Los cambios entre amanecer, mediodía, atardecer y noche fueron cuidadosamente diseñados mediante variaciones de color y contraste. Los cambios climáticos también fueron animados tradicionalmente. El movimiento de las nubes, la brisa entre las hojas y otros pequeños detalles contribuyen a reforzar la sensación de que la naturaleza permanece viva incluso cuando los personajes no realizan ninguna acción importante. La coordinación entre música y animación constituye otro logro técnico sobresaliente. Muchos movimientos fueron diseñados para sincronizarse exactamente con el ritmo de las canciones. Cada paso de baile, cada gesto y cada expresión facial coinciden perfectamente con la música, creando una experiencia visual muy fluida. En términos de dirección artística, la película evita el exceso de detalles innecesarios. Aunque la selva resulta rica visualmente, los diseñadores comprendieron que un escenario demasiado complejo podría distraer la atención del espectador. Por ello mantuvieron un equilibrio entre belleza visual y claridad narrativa. Con el paso de las décadas, The Jungle Book ha sido restaurada digitalmente para formatos como DVD, Blu-ray y plataformas de streaming. Estas restauraciones utilizaron herramientas informáticas modernas para limpiar imperfecciones, estabilizar los colores y mejorar la calidad de imagen. Sin embargo, es importante destacar que estas restauraciones no modificaron la animación original ni añadieron CGI nuevo. El objetivo consistía únicamente en preservar el trabajo artístico realizado en 1967. En ocasiones algunos espectadores confunden estas restauraciones digitales con la incorporación de efectos visuales modernos. En realidad, las mejoras se limitan a eliminar suciedad, rayones, pequeñas vibraciones y deterioros acumulados durante décadas de conservación de los negativos originales. Es interesante comparar esta película con la versión de acción real estrenada muchos años después. Mientras la adaptación moderna utiliza personajes completamente generados por computadora y complejas simulaciones digitales, la obra de 1967 depende exclusivamente del dibujo tradicional. Ambos enfoques buscan crear una selva convincente, pero emplean tecnologías completamente diferentes. Precisamente esta diferencia explica por qué muchos historiadores de la animación continúan considerando la versión clásica como una obra maestra del arte tradicional. Cada segundo de la película refleja el trabajo manual de ilustradores,
pintores y animadores que dedicaban incontables horas a perfeccionar cada movimiento. La ausencia de CGI también aporta una personalidad visual única. En lugar de perseguir el realismo absoluto, la película apuesta por un estilo artístico cálido y expresivo que mantiene intacto su encanto incluso varias décadas después. Mientras algunas producciones digitales envejecen rápidamente debido al avance tecnológico, la animación dibujada a mano conserva una estética temporal que sigue resultando atractiva para nuevas generaciones. En conclusión, The Jungle Book 1967 no contiene efectos CGI porque fue creada mucho antes del desarrollo de esa tecnología. Toda su riqueza visual proviene del extraordinario talento de los artistas de Disney, quienes utilizaron técnicas tradicionales de animación sobre acetatos, fondos pintados a mano, fotografía cuadro por cuadro y el innovador proceso Xerox para construir una selva llena de vida. Sus efectos visuales incluyen complejos movimientos de personajes, animación del fuego, agua, sombras, iluminación, profundidad y expresiones faciales realizadas completamente de forma manual. Décadas después, las restauraciones digitales únicamente mejoraron la calidad de imagen sin alterar la esencia de la obra original. Gracias a esta combinación de creatividad artística, innovación técnica y dedicación artesanal, The Jungle Book continúa siendo uno de los mayores ejemplos del potencial de la animación clásica y una referencia imprescindible en la historia de los efectos visuales tradicionales. Basada libremente en la novela de Rudyard Kipling, la película presenta una historia sencilla sobre un niño llamado Mowgli, criado por lobos en la selva, que debe emprender un viaje hacia el poblado humano para escapar del peligro representado por el tigre Shere Khan. Aunque la premisa parece simple, la película consigue desarrollar una aventura llena de humor, música, personajes memorables y enseñanzas que siguen siendo relevantes para espectadores de todas las edades. Su mayor fortaleza no radica en contar una historia compleja, sino en la forma en que convierte un relato aparentemente sencillo en una experiencia entretenida, emotiva y llena de personalidad. Desde los primeros minutos queda claro que la película apuesta por un tono optimista. No intenta impresionar mediante grandes giros argumentales ni construir un universo extremadamente complejo. En cambio, su objetivo principal es invitar al espectador a disfrutar del viaje junto a Mowgli mientras conoce a los diferentes habitantes de la selva. Esta decisión narrativa permite que la historia mantenga un ritmo ligero y muy accesible. Incluso quienes nunca han visto la película pueden seguir fácilmente cada acontecimiento sin sentirse confundidos por explicaciones excesivas o tramas complicadas. Uno de los aspectos que mejor funcionan es la construcción de los personajes. Cada uno posee una personalidad muy definida que lo hace inmediatamente reconocible. Mowgli representa la curiosidad propia de la infancia. Es un niño que observa constantemente el mundo que lo rodea y aprende de cada experiencia. Su inocencia hace que el espectador conecte rápidamente con él, ya que enfrenta los peligros de la selva con valentía, pero también con una lógica propia de alguien que todavía está descubriendo el mundo. Bagheera es probablemente el personaje más equilibrado de toda la película. Como figura protectora, actúa casi como un padre responsable que intenta guiar a Mowgli hacia un futuro seguro. Aunque en algunos momentos parece demasiado serio, nunca deja de demostrar que todas sus decisiones están motivadas por el cariño. Su relación con el protagonista aporta estabilidad emocional a la historia y sirve como contrapunto perfecto al carácter relajado de Baloo. Baloo, por su parte, se convierte fácilmente en el personaje más entrañable de la película. Su filosofía basada en disfrutar las cosas sencillas de la vida transmite un mensaje optimista que continúa resultando atractivo décadas después. El oso representa la importancia de encontrar alegría incluso en los momentos difíciles. Su personalidad espontánea genera gran parte del humor de la película y convierte muchas escenas en momentos inolvidables. Además, la amistad que desarrolla con Mowgli surge de forma natural y resulta completamente creíble. El antagonista, Shere Khan, también merece un reconocimiento especial. A diferencia de muchos villanos que recurren constantemente a la violencia o a largos discursos, este tigre impone respeto mediante su presencia tranquila y segura.
Cada vez que aparece transmite autoridad absoluta. No necesita levantar la voz ni realizar movimientos exagerados para dejar claro que representa un peligro real. Su elegancia lo convierte en uno de los antagonistas más memorables de los clásicos animados de Disney. Los personajes secundarios también aportan mucho encanto a la historia. Kaa ofrece algunos de los momentos más divertidos mediante sus intentos fallidos de hipnotizar a Mowgli. El rey Louie introduce una energía completamente distinta gracias a su extravagante personalidad y a su inolvidable número musical. Incluso personajes que aparecen durante pocos minutos logran dejar una impresión duradera gracias al cuidado con el que fueron diseñados. La animación continúa siendo uno de los mayores motivos para recomendar la película. Aunque fue realizada en 1967 utilizando técnicas tradicionales dibujadas completamente a mano, conserva una enorme calidad artística. Los movimientos de los animales resultan fluidos y expresivos. Los animadores consiguieron un equilibrio muy difícil entre realismo y caricatura. Cada personaje conserva características propias de su especie, pero al mismo tiempo expresa emociones humanas con enorme naturalidad. Los escenarios también contribuyen de forma importante a la experiencia. La selva aparece como un lugar lleno de vida, color y diversidad. Los fondos pintados a mano poseen un encanto artístico que resulta difícil de reproducir mediante técnicas digitales modernas. Cada paisaje transmite una sensación distinta según el momento de la historia. Existen escenas tranquilas donde predominan los colores cálidos y otras más tensas donde las sombras adquieren mayor protagonismo. La música constituye otro de los pilares fundamentales del éxito de la película. Las canciones no aparecen simplemente para llenar espacio, sino que ayudan a desarrollar la personalidad de los personajes. Cada tema posee una identidad propia y continúa siendo recordado muchos años después de su estreno. La combinación entre las canciones y la música orquestal crea una atmósfera muy dinámica que acompaña perfectamente cada etapa del viaje de Mowgli. Uno de los mayores aciertos del guión es el equilibrio entre humor y aventura. Muchas películas infantiles actuales dependen excesivamente de bromas rápidas o de escenas de acción constantes. The Jungle Book demuestra que es posible mantener el interés alternando momentos divertidos con situaciones de tensión moderada. Cuando la historia comienza a volverse demasiado seria, aparece una escena humorística que aligera el ambiente. Cuando la película parece demasiado relajada, surge un nuevo desafío que mantiene viva la emoción. La película también transmite mensajes positivos sin resultar moralista. El tema principal gira en torno al crecimiento personal y a la búsqueda del propio lugar en el mundo. Mowgli pasa gran parte de la historia intentando comprender quién es realmente y dónde pertenece. Aunque fue criado por animales, poco a poco descubre que también forma parte del mundo humano. Esta reflexión sobre la identidad continúa siendo muy relevante porque muchas personas atraviesan procesos similares de búsqueda personal durante distintas etapas de su vida. Otro aspecto muy interesante es la forma en que la película aborda la amistad. Baloo y Bagheera poseen personalidades completamente opuestas, pero ambos quieren proteger a Mowgli. Sus diferencias generan conflictos divertidos, aunque nunca destruyen el respeto mutuo. La historia demuestra que personas muy distintas pueden colaborar cuando comparten un objetivo importante. Desde un punto de vista cinematográfico, el ritmo narrativo funciona bastante bien. La película avanza constantemente gracias a los diferentes encuentros que Mowgli mantiene con los habitantes de la selva. Cada nuevo personaje introduce una situación distinta que evita la monotonía. El espectador tiene la sensación de estar acompañando un verdadero viaje de descubrimiento donde cada etapa aporta una enseñanza diferente. Sin embargo, la película también presenta algunas limitaciones que conviene mencionar. La principal es probablemente su estructura episódica. En lugar de desarrollar una única historia continua, el argumento se organiza mediante una sucesión de encuentros con diferentes personajes. Esta construcción hace que algunos espectadores modernos puedan percibir la historia como una serie de aventuras independientes unidas por un objetivo común.
El desarrollo psicológico de Mowgli tampoco alcanza la profundidad que poseen algunos protagonistas de películas de animación más recientes. Aunque evoluciona al final aceptando su lugar entre los humanos, durante buena parte del metraje mantiene una personalidad relativamente estable. Son principalmente los personajes que lo rodean quienes experimentan cambios emocionales más evidentes. Otro aspecto que puede resultar algo limitado es la presencia del villano. Shere Khan aparece pocas veces en pantalla. Su amenaza permanece constante gracias a las referencias realizadas por otros personajes, pero algunos espectadores podrían desear un desarrollo mayor de sus motivaciones o una participación más amplia dentro de la historia. El desenlace también ocurre con bastante rapidez. Después del enfrentamiento final, la decisión de Mowgli de marcharse al poblado humano sucede en pocos minutos. Aunque la escena posee un importante valor simbólico, algunos espectadores podrían considerar que habría sido interesante dedicar más tiempo a explorar el conflicto emocional que implica abandonar la selva. No obstante, muchas de estas observaciones responden más a cambios en las preferencias narrativas del cine contemporáneo que a verdaderos defectos de la película. En la década de 1960 las producciones familiares solían apostar por relatos más sencillos, centrados principalmente en el entretenimiento y en la construcción de personajes memorables. Desde esa perspectiva, The Jungle Book cumple perfectamente con sus objetivos. Un aspecto especialmente admirable es que la película nunca intenta impresionar mediante espectacularidad excesiva. No necesita enormes batallas ni efectos visuales digitales para captar la atención. Su atractivo nace de la calidad de la animación tradicional, de la simpatía de los personajes y de la naturalidad con la que desarrolla sus relaciones. Esto explica por qué sigue siendo agradable incluso para espectadores acostumbrados al cine moderno. También resulta importante valorar el enorme legado cultural que ha dejado. Muchas canciones, expresiones y personajes continúan formando parte de la cultura popular internacional. Baloo, Bagheera, Shere Khan y Mowgli son reconocidos incluso por personas que nunca han visto la película completa. Muy pocas obras consiguen generar un impacto tan duradero. La experiencia cambia ligeramente dependiendo de la edad del espectador. Los niños suelen disfrutar especialmente del humor, de los animales parlantes y de las canciones. Los adultos, en cambio, suelen apreciar con mayor intensidad los mensajes relacionados con el crecimiento, la amistad, la responsabilidad y la aceptación del cambio. Esta capacidad para ofrecer diferentes niveles de lectura constituye una de las principales cualidades de los grandes clásicos familiares. Desde el punto de vista técnico, la animación continúa siendo impresionante considerando la época en que fue realizada. Cada movimiento fue dibujado manualmente sin ayuda de computadoras. Observar hoy la película permite valorar el enorme esfuerzo artístico que implicaba crear largometrajes animados antes de la llegada del CGI. Esa dedicación artesanal aporta una personalidad visual que sigue diferenciándola de muchas producciones actuales. La duración relativamente breve también juega a su favor. La película evita extender innecesariamente la historia y mantiene un ritmo constante durante todo el metraje. Esto facilita que resulte entretenida incluso para espectadores jóvenes cuya capacidad de atención suele ser más limitada. Otro motivo para recomendarla es que constituye una excelente introducción a la historia de la animación clásica. Ver The Jungle Book permite comprender cómo trabajaban los grandes estudios antes de la revolución digital y apreciar la evolución tecnológica que ha experimentado el cine de animación durante las últimas décadas. Respecto a si la película ha envejecido bien, la respuesta es en gran medida afirmativa. Es cierto que algunos aspectos reflejan claramente la época en la que fue producida, especialmente determinados estilos de humor o ciertas representaciones de personajes secundarios. Sin embargo, estos elementos no afectan significativamente al conjunto de la obra. La esencia de la historia permanece vigente gracias a sus valores universales. Entonces surge la pregunta principal: ¿vale la pena verla actualmente? La respuesta es claramente sí. Incluso quienes no suelen disfrutar de películas clásicas pueden encontrar numerosos motivos para apreciarla.
La combinación de personajes inolvidables, excelente música, animación artesanal y mensajes positivos convierte la experiencia en algo muy especial. No es necesario sentir nostalgia por el cine antiguo para disfrutarla, ya que muchas de sus cualidades continúan funcionando perfectamente. También es una excelente opción para quienes desean compartir una película familiar. Su contenido resulta adecuado para prácticamente cualquier edad. Los niños encuentran aventuras y humor, mientras que los adultos descubren reflexiones sobre la amistad, el crecimiento y la importancia de aceptar los cambios inevitables de la vida. Por supuesto, quienes busquen una historia llena de giros inesperados, conflictos psicológicos muy complejos o acción constante probablemente encontrarán películas más modernas que respondan mejor a esas expectativas. The Jungle Book apuesta deliberadamente por la sencillez y por el encanto de sus personajes. Su objetivo nunca fue sorprender mediante una trama complicada, sino ofrecer una aventura cálida y optimista. En definitiva, The Jungle Book 1967 merece plenamente su condición de clásico del cine de animación. Su extraordinaria combinación de humor, música, personajes carismáticos, animación artesanal y mensajes universales ha permitido que continúe emocionando a espectadores de diferentes generaciones. Aunque presenta algunas limitaciones propias de la época en que fue realizada, sus virtudes superan ampliamente esos pequeños inconvenientes. Es una película que puede disfrutarse tanto por primera vez como en revisiones posteriores, ya que siempre ofrece nuevos detalles para apreciar. Como valoración general, es una obra altamente recomendable para cualquier persona interesada en la animación, el cine clásico o las historias familiares llenas de corazón. No pretende ser la película más compleja ni la más espectacular visualmente, pero sí una de las más sinceras, entretenidas y encantadoras de la historia de Disney. Precisamente esa combinación de sencillez, calidez y calidad artística explica por qué, casi 6 décadas después de su estreno, The Jungle Book sigue siendo una película que vale la pena ver y una experiencia cinematográfica que conserva intacta gran parte de su magia original. En una película de animación, los actores no aparecen físicamente frente a la cámara, pero su trabajo resulta igual de importante que el de cualquier intérprete de acción real. A través de sus voces, su forma de hablar, el ritmo de sus diálogos y la expresión emocional que transmiten, consiguen dar vida a personajes completamente dibujados. En The Jungle Book, el reparto logró crear personalidades inolvidables que continúan siendo reconocidas por espectadores de todas las edades. Cada actor aportó características únicas a su personaje, haciendo que la película destacara no solo por su animación y música, sino también por la enorme calidad de sus interpretaciones vocales. El protagonista de la película es Mowgli, cuya voz fue interpretada por Bruce Ratherman. Su trabajo fue especialmente importante porque Mowgli aparece prácticamente durante toda la película y actúa como el punto de conexión entre el público y la selva. Bruce Ratherman consiguió transmitir perfectamente la mezcla de curiosidad, inocencia y valentía que caracteriza al personaje. Su interpretación resulta muy natural y evita que Mowgli parezca demasiado infantil o excesivamente maduro. Gracias a ello, el espectador cree fácilmente que está escuchando a un niño que realmente ha crecido entre animales. Ratherman no era un actor profesional con una larga carrera cinematográfica cuando participó en la película. Sin embargo, su voz poseía la espontaneidad que los realizadores buscaban para representar a Mowgli. Precisamente esa naturalidad permitió que muchas conversaciones sonaran auténticas y cercanas. En lugar de exagerar constantemente las emociones, interpretó al personaje con sencillez, lo que hizo que resultara mucho más creíble. Uno de los mayores desafíos para Bruce Ratherman consistía en interactuar mediante la voz con personajes completamente imaginarios. Durante las sesiones de grabación no existían los animales animados terminados. El actor debía imaginar cada situación mientras interpretaba sus diálogos. Posteriormente, los animadores adaptaban las expresiones faciales y los movimientos del personaje para sincronizarlos con su actuación vocal. El personaje de Bagheera fue interpretado por Sebastian Cabot, cuya elegante voz se convirtió en uno de los elementos más reconocibles de la película. Bagheera representa la inteligencia, la responsabilidad y la protección.
Sebastián Cabot consiguió transmitir todas estas cualidades mediante una interpretación serena y muy controlada. Su tono de voz refleja constantemente la paciencia de un personaje que intenta guiar correctamente a Mowgli incluso cuando el niño se niega a escucharlo. Sebastián Cabot ya era un actor muy experimentado antes de participar en la película. Había trabajado tanto en cine como en televisión y poseía una extraordinaria capacidad para interpretar personajes con autoridad y elegancia. Estas cualidades resultaban ideales para Bagheera, quien actúa como una figura paterna responsable durante buena parte de la historia. Uno de los aspectos más destacados de la actuación de Cabot es su excelente control emocional. Aunque Bagheera enfrenta numerosas situaciones peligrosas, rara vez pierde la calma. El actor transmite preocupación sin necesidad de elevar constantemente el volumen de la voz. Su interpretación demuestra que la serenidad puede resultar mucho más poderosa que la exageración. Probablemente el personaje más querido de toda la película sea Baloo, cuya inolvidable voz pertenece a Phil Harris. Su interpretación constituye uno de los mayores logros del reparto. Harris aportó al oso una personalidad completamente relajada, divertida y llena de optimismo. Desde el primer momento transmite la sensación de ser alguien con quien resulta fácil sentirse cómodo. Su forma de hablar parece improvisada en muchos momentos, lo que hace que el personaje resulte increíblemente natural. Phil Harris ya era muy conocido como cantante, músico y presentador de radio. Toda esa experiencia influyó directamente en la construcción de Baloo. Su personalidad real compartía muchas características con el personaje, especialmente el sentido del humor y la actitud despreocupada. Como consecuencia, gran parte del encanto de Baloo nace precisamente de la propia personalidad del actor. Uno de los mayores aciertos de Harris fue evitar una interpretación demasiado teatral. Baloo habla casi como una persona común, utilizando un lenguaje relajado y espontáneo. Esto hace que muchas de sus escenas resulten especialmente cercanas para el público. Además, su capacidad para combinar humor con emoción permite que el personaje sea divertido sin perder profundidad. P. Harris también interpretó las canciones de Baloo. Su experiencia musical aportó enorme autenticidad a las secuencias cantadas. La naturalidad con la que alterna diálogo y música convierte esas escenas en algunos de los momentos más memorables de toda la película. El antagonista principal, Shere Khan, fue interpretado por George Sanders. Su voz representa perfectamente la elegancia y el peligro del tigre. Sanders poseía un tono grave, refinado y extremadamente seguro que encajaba de manera ideal con un personaje que nunca necesita gritar para intimidar a los demás.